Y continuamos con el tema de hoy, humildad. Los conceptos humanos deberán ir adaptándose a la verdad del concepto espiritual. Suponen que la humildad es aquello que se exterioriza, pero el aspecto que tiene verdadero valor en las operaciones que deben lograr como humanos es el aspecto interno, aquel que sus sentidos no tienen capacidad para captar. La humildad que no se ve puede ser mucho más real que la humildad que se muestra. Para conocer el punto de humildad en que se encuentran, analicen las reacciones que provocan en su alma ciertos aspectos que se les presentan en la vida diaria de relación. Si desean halagos, elogios, admiración, no son humildes. Si se resienten por los bienes materiales o espirituales que otros manifiestan y se comparan a ellos, no son humildes. Si constantemente analizan y juzgan el grado de humildad o vanidad de los demás, tampoco son humildes. Quien es realmente humilde no juzga a la humildad o vanidad de los demás. Por el contrario, el humilde no se siente nunca con derecho a juzgar a otros. Humildad verdadera es el producto de la superación de todos los aspectos de la vanidad, del orgullo y del amor propio. Cuando un humano ha superado los aspectos de la vanidad, orgullo y amor propio, está en condiciones inmejorables para transformarse en canal perfecto de las fuerzas superiores, porque el humilde se sentirá siempre solo instrumento, sea cual fuere el hecho o la forma en que el poder se manifieste, por su intermedio. El humilde estará libre de tentaciones de vanidad, el gran obstáculo para todo espíritu encarnado. El humilde se sentirá siempre dispuesto al servicio, porque al servir a los demás, el servir a la humanidad, el servir a la naturaleza, es para el humilde un placer, una tarea maravillosa y nunca disminución de sí mismo. Procuren acrecentar constantemente en su alma la humildad. Analícense día a día en sus actos, sentimientos y pensamientos a fin de desalojar de sus mentes y de su alma todo pensamiento y deseo de ostentación, celos o envidia, pues ello perjudica enormemente al alma humana y ha llevado a los hombres milenio tras milenio, siglo tras siglo, a luchar, odiarse y perseguirse. Son estas terribles lacras morales que los hombres han debido y deben soportar, lacras que ellos mismos han producido con las vibraciones negativas que constantemente han irradiado, por haber alimentado en su alma egoístas y dominantes ambiciones y deseos de poder. El poder debe llegarles, no deben perseguirlos. Perseguir el poder en cualquier aspecto lleva al hombre indefectiblemente por el camino de la negación. Mis queridos, y ahora el cuestionario de esta lección, la número 14. La primera pregunta dice: ¿debemos considerar índice de humildad el que una persona se menosprecie a sí misma y se coloque siempre en último término? ¿Por qué? Pregunta 2. El hecho de que una persona vista siempre humildemente, ¿significa que esa persona sea humilde? ¿Por qué? Pregunta 3. ¿No es posible juzgar con exactitud a otro? ¿Por qué? ¿Cómo debemos proceder al respecto? Pregunta 4.
¿Puede una persona hablar de sí mismo, de su elevada posición espiritual o humana, y sin embargo ser perfectamente humilde? ¿A qué se debe ello? Pregunta 5. ¿Qué significa en realidad ser humilde? Pregunta 6. ¿El escalar humanamente las más altas cumbres es peligroso espiritualmente? Pregunta 7. ¿Qué debemos hacer para poder conocer en nosotros mismos el punto de humildad en que nos encontramos? Y finalmente la pregunta 8. ¿Qué es humildad verdadera y para qué capacita a los seres? ¿Por qué? Mis queridos, y esto es todo con respecto al tema de hoy, humildad. Humildad y vanidad. Ahora, antes de irme, quisiera dejarles con la invocación del amor. Que esta será la oración. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Las enormes fuerzas que, atraídas por sus mentes y sus corazones, se acercan a su planeta para formar la vibración conjunta. Tienen un intensísimo poder de acción. Su amor utiliza ese poder de acción para el bien de la humanidad. La humanidad va recibiendo así impactos de fuerzas superiores que paulatinamente irán venciendo la resistencia de las fuerzas negativas que la envuelven. Para que estos impactos de bien realicen más rápidamente su obra, deben adoptar y utilizar al final de sus reuniones una pequeña oración que una y enfoque esas enormes fuerzas hacia la necesidad básica y apremiante de la humanidad, el amor y la paz. Es esta la razón por la cual siempre los dejo con la oración del amor. Mis queridos, esto es todo para el día de hoy. Muchísimas gracias por vuestra presencia y más que nada vuestro interés por esta obra tan hermosa y tan rica en conocimientos. Nos volveremos a ver muy pronto para continuar con otras lecciones. Muchísimas gracias y hasta siempre.